Buenas noches. Soy Rafael Cansinos, director de la Fundación Rafael Cansinos Asens y editor de los diarios que estamos presentando hoy aquí en Casa Sefarat, de 1944 y el de 1943. Agradecemos muchísimo al Centro Sefarat Israel por acoger a Rafael Cansinos Asens una vez más. Voy a apurar mi tiempo lo más posible para que tengan ocasión de hablar con más extensión los intervinientes que me acompañan. En el propio libro tienen ustedes una colección de paratextos de mi autoría que incluye, además de casi 500 notas a pie de página, mi introducción, un epílogo, una nota a la edición, un álbum fotográfico y un diccionario de personajes. Yo ni soy historiador ni experto en literatura, y ya que tenemos aquí la ocasión de contar con dos maestros en estos temas, prefiero cederles a ellos, como ya les he dicho, la palabra. Javier Castaño es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y especialista en historia de los judíos, y va a entrar de lleno en el título que le hemos dado a este acto de identidades judías ocultas en la posguerra española. Y a Juan Manuel Bonet, que ya saben ustedes que es escritor, crítico de arte y presidente de la Fundación Archivo Rafael Cansinos Asens, nos dará sus notas de lectura de este diario de 1944. Javier, en su exposición, va a hacer un poco lo que hago yo en las notas del libro, muchas de las cuales van precedidas del epígrafe lo que no sabe Rafael Cansinos Asens. Uno de los méritos que tienen estos diarios de posguerra es que están llenos de detalles de interés judaico, algo que no es sorprendente en Cansinos tras su larga carrera como publicista de la recuperación de la memoria judía en nuestro país. Tras la guerra civil, el mundo judío desapareció prácticamente en su totalidad, y el que queda en este momento de la posguerra está completamente desestructurado. Cansinos da algunas pistas y relata algunos encuentros puntuales. El vibrante mundo judío, con una comunidad en marcha durante la República, pasó a estar conformado por poco más de 100 familias, la mayor parte de las cuales se convirtieron o pasaron a la clandestinidad, incluso aquellos que mantenían excelentes relaciones con el régimen. Cansinos, por ejemplo, da pistas, como en otros muchos aspectos históricos y sociales, de cómo fue la recepción del Holocausto en los judíos marroquíes y españoles, que no supieron, como le ocurrió a toda la ciudadanía, ni una palabra del mismo hasta que Auschwitz fue liberado en enero de 1945. En las notas de pie de página doy mucha información bajo ese epígrafe de lo que no sabía Rafael Cansinos Asens, de cómo la dictadura de Franco sí conocía con detalle lo que estaban haciendo sus socios nazis en los campos de exterminio. Por ejemplo, también hay indicios en el diario de que ya a finales de 1944 ha comenzado la operación de blanqueamiento del caudillo, de la que tanto se ha hablado en esta casa, en la que participará también la ultraconservadora comunidad israelita española, extendiendo el bulo de que Franco salvó a 160.000 judíos. Esta patraña no empieza a construirse en 1948-49, como suele explicarnos la reciente historiografía. Empieza en 1944. Les adelanto ya que en mayo de 1945, que será el próximo título que tendremos en este año 2025 en las librerías, Cansinos ya nos cuenta que era plenamente consciente de que estaba en marcha esta campaña.
Desentrañar todos los retales históricos vinculados al judaísmo en estos años oscuros es algo que no han terminado de hacer los historiadores. En literatura o en el periodismo español de la posguerra no hay textos que hablen positivamente de los judíos. Hay algún artículo académico sobre la época medieval, pero sobre la actualidad de los judíos absolutamente nada. La razón es evidente: la guerra la ganó el bando fascista y España recuperó el antisemitismo que ya formaba parte de su tradición histórica. Una vez que los últimos brigadistas judíos salieron de España, tienen ustedes una exposición excelente ahora mismo en el Centro Sefarat Israel, el país quedó nuevamente sin judíos. Fue un momento desolador para el judaísmo después de que a mediados del siglo XIX comenzara una tímida recuperación de la vida judía al llegar a la península empresarios y banqueros judíos, y que adquirió un carácter verdaderamente notable tras la campaña del senador Pulido, apoyado por publicistas como Rafael Cansinos Asens desde el comienzo del siglo XX. Durante la República estaba normalizado el culto, había cementerio y existía un grupo importante de judíos instalados en España. Todo terminó con el golpe de Estado del general Franco. De estos lodos viene la circunstancia de que todavía en nuestros días existe una falta de empatía hacia el judaísmo en España, una falta de normalización de los judíos, que se siguen viendo como un elemento extraño a la cultura nacional. En 2023, por citar un ejemplo, se abrió una caja de las letras en el Instituto Cervantes a Massau y en el acto en el que intervinieron 3 personas, duró más de 1 hora, no se pronunció ni una sola vez la palabra judío o judaísmo, ni una sola vez. En las críticas que han aparecido en prensa sobre los diarios de Cansinos, y han sido más de 20 ya, solo una persona ha hecho referencia al judaísmo. Nosotros estamos difundiendo la labor sefardí de Cansinos todo lo que podemos, pero hemos tenido más éxito en Italia o en Argentina que en España. Aquí, a 50 años de la muerte del caudillo, los temas judaicos y los propios judíos siguen siendo, como ya hemos dicho, una rareza. Pero nosotros no vamos a parar. Cansinos Asens dedicó buena parte de su vida a este asunto y desde 1939 hasta 1964, en que fallece, su actividad fue increscendo. Y su última obra, que la recibió en el hospital donde falleció, fue una traducción del Keter Malhut de Ingabirol. Cansinos consiguió que, a raíz de la visita que le hicieron miembros de la comunidad israelita en aquellos días, el Colegio Hebreo de Madrid se llamara Ingabirol. Lo que no consiguió, y todavía hoy sigue pendiente, es que el poeta y filósofo medieval sea situado en la historia peninsular con la misma relevancia que la mística que encabezan Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La Fundación Cansinos Asens seguirá empeñada en tareas de recuperación como esta, además de la del propio escritor. Y ya termino para dar paso a Javier, que, como ya les he dicho, nos va a hablar del tema de identidades judías ocultas en la posguerra española. Sí, buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias a la Fundación Cansinos por la invitación para estar aquí hoy. Realmente para mí es un honor, porque la figura de Rafael Cansinos Asens, para mí desde mi juventud, ya no soy joven, pues ha sido una personalidad fascinante desde el punto de vista cultural. Bueno, yo he preparado una breve exposición en la que voy a dar una serie de pinceladas presentando unos cuadros, unas escenas. En concreto he elegido 5 escenas que yo creo que pueden darles una idea de lo que es el título de esta velada, y que
tienen que ver fundamentalmente con los años 1943-44, que son los 2 años que se han publicado ya los diarios. Son noticias de las que probablemente en su mayor medida no tenía conocimiento Rafael, y en parte también derivan de mi propia experiencia personal de contacto con determinados individuos. Bueno, la primera escena nos remite a Miranda de Ebro. Miranda de Ebro en el año 1940-41 alberga no comunidad, pero sí el mayor número de judíos de toda la España peninsular. ¿Y esto por qué? Porque en Miranda de Ebro hay un campo de concentración. Pero, ¿cómo llegamos a Miranda de Ebro? Y esto me lo sugiere una cita que da Rafael en su diario, la página 279, donde dice, a raíz de una experiencia que tiene en el Parque del Retiro, escuchando a una pareja de vascos que están hablando en su lengua, y dice de ellos raza oprimida judaica, ¿no? Bueno, y esto me trae en relación con un personaje clave en el siglo XX vasco, que es Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez, que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Jesús de Galíndez con todo esto? Bueno, pues tiene que ver y no tiene que ver. Jesús de Galíndez, en el año 1943-44, está ya instalado en la República Dominicana. Posteriormente, a comienzos de los años 50, se traslada a Nueva York. Si alguno de ustedes ha leído la novela de Manolo Vázquez Montalbán, sabrán un poco de su vida. Bueno, y es secuestrado y asesinado en la República Dominicana. Era un agente al servicio del gobierno vasco. Bueno, Jesús de Galíndez tenía un amigo íntimo que recoge todos sus papeles y se los lleva a su casa, y este amigo íntimo posteriormente en el año 65 emigra al Estado de Israel, a Cealía, y deposita estos papeles en la biblioteca. Uno de estos papeles, una de sus obras, que está inédita, es la Historia Universal de los Vascos, que acabó manuscrita precisamente en Jerusalén. Bueno, pues este norteamericano, luego israelí, que había combatido en las filas del ejército norteamericano en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, de nombre Fred Bronner, fue profesor mío en Jerusalén, y fue ahí donde, en mi primer contacto con él, él me contó que había estado en Miranda de Ebro, ¿no? Estamos hablando del año 90, que fue cuando yo tuve contacto con él, y cuando yo le pregunté, ¿y qué hacías tú en Miranda de Ebro? Y me dice, es que yo huí de Polonia, de la Shoah, de la persecución, y de ahí llegué a través de España, y estuve varios meses en Miranda de Ebro. Bueno, de Miranda de Ebro sabemos muy poco, y apenas hay estudios, pero sí tenemos un pequeño reportaje publicado en el año 43 por un publicista austriaco, Eli Rubin, del cual hablaré un poco, porque es un personaje bastante interesante, el cual va a publicar en el año 43 un artículo en una revista católica británica, The Tablet, sobre su estancia en Miranda de Ebro, los 26 meses que pasé en Miranda de Ebro. Da una imagen muy positiva de su estancia en el campo, y dice ahí, y cito, "It may have been the only place in continental Spain where, to the knowledge of authorities, an Orthodox rabbi was officiating." Era probablemente el único sitio en la España continental donde, en conocimiento de las autoridades, un rabino ortodoxo podía oficiar sus servicios, ¿no? Bueno, sabemos que es decir, el Seminario Católico Británico en el año 43 está muy interesado en transmitir una imagen simpática de la actitud española hacia los judíos, del nuevo régimen hacia los judíos, sobre todo contrastándolo con la actitud francesa, en un momento que empieza a cambiar el sentido de la guerra y el acercamiento de las posiciones aliadas por parte del gobierno español. Claro, ¿quién es este Eli Rubin? Eli Rubin había actuado antes de la guerra como agente del Ministerio de Propaganda fascista italiano. En el año 38, con motivo de las leyes raciales en Italia, se tiene que marchar de Italia, acaba en España, es un austriaco, y bueno, es un poco la contraparte de alguna de estas figuras de intelectuales europeos
que apoyaron el bando republicano. Por el contrario, Eli Rubin nos da una imagen completamente diferente. Bueno, salto ahora a Barcelona y hay una imagen que a mí me impactó mucho, que es la visita de Himmler a Barcelona en el año 1940. En octubre de 1941, Himmler visita España. Realmente es una visita fascinante desde el punto de vista cultural, lo que nos indica de los comienzos del nuevo régimen. En esos momentos, en el mes de octubre, se está promulgando el Estatuto de los Judíos en en la Francia de Vichy, y en este contexto tiene lugar la conversión de una familia judía de origen turco en Barcelona. Bueno, si uno revisa las cifras de conversiones al catolicismo, de bautismo que tienen lugar en esos años, realmente son sorprendentes los datos, ¿no? Aquí en Madrid todavía es imposible por las normas que impiden el acceso a los registros de bautismo de adultos, pero en Barcelona, en el Obispado de Barcelona, sí se puede estudiar. Y simplemente les voy a dar unos datos, lo que nos puede dar también una idea de lo que es la situación de los judíos en ese momento. Entre el año 36 y 38 no hay ningún testimonio de conversión de judíos en Barcelona. En el año 39, 24, en el año 40, 60, en el año 41, 33, en el 42, 18, en el 43, 12, en el 44, 4 personas y en el 45 todavía 3 judíos adultos que se habían convertido. Es decir, evidentemente la estadística del año 40, sobre todo, y 41, ilustra el estado de pánico desencadenado en ese año, ¿no? Hay que tener en cuenta, en 1940 es cuando en esos mismos meses se está fusilando a Lluís Companys, Walter Benjamin muere en la frontera, Hitler se entrevista con Franco en Hendaya, etc., ¿no? Volveré al tema de las conversiones un poco más adelante. El tercer cuadro, saltamos a Madrid y saltamos al mundo académico. Rafael Cansinos Sassens es ajeno al mundo académico de los estudios judíos. En los años 40, entonces, es sus inicios. Recuerda, eso sí, en el diario del 44, a su noble amigo Abraham Yehuda, del que dice que ayudó a Asim Palacios, un eminente arabista, que fallece en este mismo año, y dice que es uno de los arabistas oficiales, fuera de cuya escuela nadie sabe nada. Evidentemente había una crítica, en aquel momento le estaba traduciendo Las Mil y Una Noches. Bueno, junto con Asim, en el nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas se acababa de fundar un instituto, el Arias Montano, al frente del cual está un hebraísta católico, originario de Miranda de Ebro, Francisco Cantera Burgos. Cantera había iniciado su carrera en la década de 1920 y forma parte del equipo rectoral de la Universidad de Salamanca durante la República, aunque luego vuelve a Madrid. Bueno, hay dos textos de Cantera que tienen relación con el mundo judío que a mí me gustaría llamar la atención ahora. El primero es un texto apócrifo que yo lo atribuyo a él, pero que creo que fue escrito por él mismo. Es el prólogo inaugural de la revista Sefarad, iniciada en 1941, donde intenta justificar con un discurso que nos recuerda el filosefardismo de la década de 1920 y donde diferencia a los judíos sefardíes de los judíos de Askenaz. Bueno, el segundo texto, que es el que me voy a centrar aquí más, mucho más interesante, y es un texto inédito, es su discurso de 15 minutos pronunciado a comienzos de septiembre de 1944, cuando se está a 2 semanas de la liberación de París, ante la Asamblea Nacional de Propagandistas Católicos, en la que también participa Sabino Álvarez Gendín, del cual conocemos su discurso antisemita del año 1949 en la inauguración del curso académico de la Universidad de Oviedo. Bueno, el discurso de Cantera se titula El pueblo hebreo y en ella contrapone la actitud del nacionalsocialismo a la de San Ignacio de Loyola, que adopta y cito, amor al pueblo hebreo por amor a Jesús y a la Biblia, y que es la posición, dice Cantera, de San Pablo. Bueno, lo interesante no es ya este filo sefardismo que va a exponernos aquí, sino que por primera vez, hasta donde yo sé, en un foro público anuncia que la muerte en guerra de alrededor, y cito, 4 millones de judíos en Europa. Habla de muertes en número atroz y la dispersión de los supervivientes a persecuciones y catástrofes, ¿no? Evidentemente aquí vuelve al discurso de 1941, los sefardíes serían, y cito, de hondura religiosa más recia que los askenazíes.
Continúa señalando que los judíos dicen que no llevarían mucho odio de España cuando han conservado de manera tan cordial el ladino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lugares comunes. Bueno, un segundo aspecto de su discurso es interesante también por lo que nos dice de los judíos de la época, no de la península, sino del protectorado, ¿no? Y dice, porque él acaba de regresar del protectorado de una visita, y cito, he sabido de labios autorizados de militares de nuestro Marruecos que durante el movimiento nacional de esas entidades ha sido ejemplar, incluso las bancas judías que aportaron su capital y lo pusieron a disposición del Generalísimo para la cruzada. Sobre las posibilidades de una acción de España en estos medios no diré más que dos palabras. En primer lugar, creo importante el ir en nuestro Marruecos a la sustitución radical de las escuelas francesas de la Alianza Israelite, pues por laicas y nada españolas deben desaparecer. No es una voz mía, es una voz precisamente que concuerda, según él, con lo que piensan los rabinos, ¿no? Bueno, la Shoah también es un tema que encuentra eco en varios lugares de la revista Sefarad de mano de alguno de los colaboradores de la revista, concretamente de Mijael Moljo, que aunque en una fecha tardía, en un artículo publicado ya en el año 47, dan precisamente noticia detallada del exterminio de los judíos de Salónica a partir del 1 de octubre de 1944, ¿no? Etcétera. Bueno, evidentemente que los judíos eran perseguidos, era Vox Populi. El mismo Rafael Cansinos lo señala al referirse a su vieja amiga Rahma Toledano, y cito su raza hoy tan perseguida. Y también en las sagaces apreciaciones acerca del, no sé cómo calificarle, de César González Ruano y su papel colaboracionista con los nazis en la denuncia de judíos. Como señala Cantera, los judíos estaban siendo asesinados por millones, y esto sí es una novedad, hablarlo públicamente. Lo que era una sospecha hasta entonces se confirma ya por informes, ¿no? Hay que decir que con anterioridad el asesinato, bien individual o bien colectivo, se disimulaba, como en el caso, da una referencia a él, al caso de León Formiguera, un médico catalán muerto, y dice, a causa de traumatismo, ¿no? Evidentemente fue fusilado, ¿no? Y esto me recuerda al caso de un pariente que muere en Auschwitz en noviembre de 1942, y según el informe enviado a la Cruz Roja croata, habla de un fallo cardíaco, ¿no? Bueno, evidentemente cuando el corazón deja de funcionar, pues se acaba todo. Cuarto cuadro, cuarta escena, los judíos en la sociedad y en el mundo editorial. Es en el mundo editorial donde nos vamos a encontrar con una participación más activa de la mujer judía en España, con un par de casos que voy a señalar aquí. Evidentemente, la editorial Aguilar, con la que está muy relacionado Rafael Cansinos, va a tener un papel dominante en el panorama editorial español de los años 40 y 50, semejante al que tuvo en los años 20 la CIAP, de la que estuvo excluido, como él cuenta en la novela de un literato, Rafael. Bueno, pues bien, en la librería Ínsula, que es donde se va a comenzar a partir del año 46, se va a impulsar la publicación de la revista Ínsula, va a comenzar a trabajar en el año 44 una señora Olga Ginsburg, junto con Enrique Canito. Bueno, los Bauer, Olga es la mujer de Ignacio. Los Bauer, que se habían arruinado a comienzos de la década de 1930, sufrieron la violencia de la guerra civil desde ambos bandos. Uno de los hermanos de Ignacio, Eduardo, fue asesinado en el año 1936, y el otro, Alfredo, se exilió con su mujer Gisela Efrusi y sus hijos en México al acabar la guerra. Ignacio, que había pasado la guerra entre Ámsterdam y Basilea con la familia de Olga, regresan a España en 1940, y entiendo que regresaron en parte y se establecieron durante más de una década, para cuidar a la madre de Ignacio, que fallece en 1947, a la cual conocemos muy en detalle la actividad de Olga durante la década de los 40 y comienzos de los 50, incluso durante los años de la Guerra Civil, a través de la correspondencia que ella mantiene con Zenobia Caprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez. Pues bien, simplemente añadir unas palabras más sobre Olga. Olga, desde que empezó a trabajar, cuando se acabó el dinero de la familia, gana en el año 36, junto a otra alemana, Hertha Grimm, una plaza en el Cuerpo Auxiliar de Traductores, de la que es separada en el año 1940,
es separada del servicio y se le incoa un expediente por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas a comienzos del año 1941. En el año 1944 todavía está en revisión el caso y únicamente es absuelta de sus responsabilidades en el año 46, a comienzos del año 46. De todas maneras, nunca se ha puesto de relieve el gran papel que tiene Olga en la vida cultural de los años 40 y comienzos de los años 50. Bueno, junto a ella, evidentemente en la editorial Aguilar hay otra mujer, que es Rebeca Bejar, de la cual no voy a hablar aquí porque evidentemente ahí se conoce muy bien. Yo creo que hay gente que ha hablado sobre ella y que conoce bastante bien. Bueno, y finalmente un cuadro final, una escena final, que son, lo denominaría visiones cruzadas, percepciones y memorias. Si tengo 4 minutos. Bueno, me parece muy pertinente la referencia que hace Rafael a una película, de entre las muchas a las que va a ver. Yo creo que era uno de sus grandes entretenimientos entonces, ¿no? Y es la referencia a La Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville, una película que está basada en la novela homónima de Emilio Carrere, que se publicó en el año 1920. Bueno, ese me parece uno de los datos para mí fundamentales para entender la conexión judía del libro, para situarnos en lo que es la mentalidad de la época en relación a los judíos, porque la historia de la Torre de los Siete Jorobados, que a mí me recuerda mucho una película de las primeras de Emil Kusturica, concretamente Podzemlje Underground, del año 95, bueno, pues la película de Neville muestra el descubrimiento de una ciudad subterránea debajo de Madrid, donde se ocultaban todo tipo de gente heterodoxa, judíos, marranos, etcétera, ¿no? Gente que no había salido de España en 1492. Es decir, habla de judíos ocultos. Antes hablábamos, he estado mencionando casos de judíos más o menos visibles. Los Bauer no son tan visibles porque no ejercen de judíos, no son los judíos típicos que uno esperaría encontrarse. Pero aquí estamos hablando también, y es el título de esta velada, los judíos ocultos, nunca más ocultos que estos jorobados que viven ocultos. Hay que decir que la novela es mucho más explícita en cuanto a la definición de judíos y marranos de lo que es la película, pero evidentemente en el año 43-44 hablar de judíos era un tema por lo menos muy delicado, ¿no? Y esto a nivel de investigación yo lo he visto cuando he estado intentando ver cosas, investigaciones que se hacen a comienzos de los años 40 y evidentemente se borra todo rastro de lo que podía ser judío. Bueno, siendo la primera película de ficción española, esta Torre de los Siete Jorobados refleja muy bien lo que era una visión popular de los judíos de entonces y sobre todo la cultivada en ciertos ambientes más conservadores. Bueno, el mismo Rafael Cansinos participa de esa, no sé si llamarlo caracterización o mistificación étnica de algunos individuos, ¿no? Es el caso de lo que dice de su pariente Mario Méndez Bejarano. Parece que era judío, dice él, ¿no? Bueno, pues bien, junto a esto, hemos estado hablando de lo que dicen de los judíos, las fuentes, lo que dice su diario, las referencias que tenemos entonces. Voy a dejar hablar a dos judíos, ¿no? Dos judíos conocidos que relatan en textos autobiográficos esta época, las experiencias que tratan de esta época. El primero de ellos, no voy a dar el nombre de ninguno de ellos, aunque quizás algunos lo puedan identificar. El primero de ellos es una entrevista donde él habla de su vida, hecha ya en sus últimos años. Le preguntan, ¿en su casa se mantenían las tradiciones judías? Él pertenece a una familia que él había nacido en 1925 en Estambul. Su familia llega en los años 30 a España, se establecen en Barcelona y va a vivir en Barcelona el resto de su vida. Llega a ser catedrático de la Universidad de Barcelona. Esta familia se convierte en el año 1940. Y posteriormente, aunque él probablemente va a ser uno de los grandes sabios judíos de la España del siglo XX. Bueno, le preguntan, ¿en su casa se mantenían las tradiciones judías? Yo diría costumbres, no tradiciones. Pues sí, el Kipur, y se encendían velitas para Shabbat, pero sin ceremonial, y yo no recuerdo nada. Claro, la comida era típicamente, digamos, sefardí, pero nada más de costumbres.
A nosotros nos hicieron emigrar de Barcelona. Está hablando aquí de la guerra civil, le preguntan sobre la guerra civil. Como teníamos la nacionalidad italiana, el cónsul nos dijo que no se hacía responsable de nosotros y que lo mejor que teníamos que hacer era emigrar y nos mandaron afuera. ¿A dónde fuisteis? A Italia, a Génova exactamente, solo un año y unos 4 meses, del 36 a septiembre del 37, finales, es decir, los meses peores, evidentemente, en Barcelona. Fueron unos meses de descontrol total del gobierno republicano allá y del gobierno de la Generalidad. ¿Y qué hicisteis? Sé que vivimos en Génova, luego vivimos en un pueblo que se llama Pegli, entonces era municipio independiente y ni idea a qué se dedicaba mi padre. ¿Y cuándo vuelven a Barcelona? Nosotros primero vamos a San Sebastián, en la España nacional. Claro, a Barcelona no podíamos volver porque era todavía zona republicana, y luego de San Sebastián, cuando acabó la guerra, volvimos a Barcelona. Mi padre, por no sé qué motivo, estaba en Italia en el momento en que estalló la Guerra Mundial y pese a tener la nacionalidad italiana pudo volver a España precisamente porque era judío, porque era el momento en que en Italia se estaba empezando o se acababan de hacer las leyes raciales y entonces lo que no querían era tener judíos allí. Él pudo salir de Roma para aquí principalmente porque era judío. No habla más, no nos da más datos sobre estos primeros años. El segundo de los testimonios, lo voy a leer, es un poco más largo, pero habla precisamente de estos mismos años, comienzos de los años 40. Mi primera enseñanza desde los 6 años, está hablando del año 42, antes de pasar al instituto público la cursé, por supuesto, en el colegio de los curas agustinos. Y digo por supuesto porque allí era donde estudiábamos todos los niños de buena familia. De aquellos años no tengo ningún recuerdo de enfrentamiento de culturas. Cada vez que un cura nuevo se hacía cargo de mi clase, le decía que en casa me habían dicho que dijera: «Padre, yo no doy catecismo porque soy hebreo». Y el padre cura me decía: «Sí, hijo», y me mandaba al patio a jugar a la pelota. Cuando llovía me metía en clase, escuchaba el catecismo y no entendía nada. Y cuando lo contaba en casa, mis padres decían las cosas sobre los curas que entendía menos. En las clases normales se rezaba y yo, como cualquier otro niño en tales circunstancias, acabé sabiéndome de memoria las oraciones, aunque mucho me cuidaba de tener la boca bien cerrada para no participar en el rezo colectivo. Tenía plena conciencia de que yo y mi familia éramos diferentes de los demás, pero eso no suponía ningún tipo de enfrentamiento y ni siquiera captaba todavía un concepto tan aritméticamente abstracto como el que los demás eran la mayoría y nosotros éramos una minoría. La diferencia consistía en que nosotros éramos hebreos. Lo de que éramos judíos lo aprendí muchos años después. Pero en aquella ciudad ser hebreo era tan normal como no serlo, como ser indio, que entonces había muchos, o tan normal, para que me entendáis, como ser judío en París o en Londres y no digamos en Nueva York, en algunos de cuyos barrios lo raro es no serlo. Recuerdo que un niño del colegio, o quizás ya del instituto, caracterizado en casa como hijo de uno de los más conspicuos falangistas del lugar, y probablemente inspirado por él, me soltó con angelical mala leche infantil la pregunta: ¿tú crees en Dios? Y probablemente inspirado por él, me soltó con angelical mala leche, y yo no supe qué responder porque no entendí que lo que se ocultaba tras esa ininteligible sucesión de mal articulados fonemas era la pregunta de si yo creía en la existencia de Dios. Y aunque lo hubiera entendido, probablemente no habría salido qué contestar, pues Dios no era algo o alguien en cuya existencia hubiera que creer, sino alguien que, como las meigas, existía y estaba allí, cercano a nosotros, los hebreos, que éramos su pueblo elegido, sin necesidad de que creyéramos en él, ni menos de que se lo pregonáramos al primer niño con mala leche que nos hiciera la capciosa pregunta. En las clases de historia sagrada en el colegio, o de historia de la cultura en el bachillerato, nos contaban que los judíos habían matado a Cristo. Nunca entonces nadie nos contó que fueran los romanos, pero no tenía yo demasiado claro que esos judíos tan matadores tuvieran algo que ver con los míos, con mi padre, que también sabía cantar los rezos hebreos, con mi madre, que cumplía a rajatabla los rizos culinarios que había aprendido de su madre, y esta de la madre de su madre, con aquella tía abuela que de vez en cuando venía vestida de modo estrafalario y hablando un español aún más estrafalario. Esta naturalidad con la que me acostumbré a escuchar sin inmutarme, sin violencia y como con distanciamiento los más manidos tópicos del antisemitismo más añejo de la cultura española contrasta con el violento sobresalto sufrido hace pocos años por un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acabo aquí mi intervención porque yo creo que me he pasado bastante de mi tiempo. Simplemente pues decirles eso, que realmente el libro es una obra fundamental para entender la historia, la cultura de este país. Yo creo que la independencia personal e intelectual de Rafael Cansinos hace que, bueno, pues realmente la lectura sea
Bueno, el libro es un tesoro de noticias, y es una obra que yo recomendaría a cualquier estudiante de historia contemporánea, realmente, porque todo su diario, desde 1900, la novela de un literato en adelante, nos da una imagen de lo que es este país con tal claridad que yo creo que muy pocos historiadores han dado una visión tan completa, ¿no? Y no quito más tiempo a mis colegas de ¿De quién son los textos? El primero es de David. Bueno, es por guardar un poco vamos a ver, el primero de ellos es de David Romano, el segundo de ellos es de Jacob Hassan. Bien, no, porque nos han dejado intrigados y además literariamente muy buenos, ¿no? No, bueno, buenas noches. Después de este alarde de erudición y análisis de la realidad del mundo judío oculto en esa posguerra española, pues yo me voy a remontar un poco más atrás. Yo no soy especialista en esos años y en concreto en esa cuestión, aunque por razones de trabajo y de intereses en general culturales, pues algo he tocado en mi época cervantina en París. Trabajé mucho con el mundo de la jaquetía, en concreto, unas comunidades que había allá, y luego en el propio Cervantes, ya en Madrid, también estaba esa problemática muy, muy presente, y hemos colaborado con esta casa que hoy nos acoge, ¿no? Esther lo sabe muy bien. Yo voy a hablar de Cansinos y también haré alguna referencia al tema, por ejemplo, de Aguilar, que es muy, muy interesante, lo que has planteado sobre ese refugio que fue la editorial Aguilar, ¿no? Como una especie de ínsula, y también has evocado la librería Ínsula, que también fue otra ínsula, valga la redundancia. Yo sobre todo esto pues he manejado algo de bibliografía, y en concreto siempre recomiendo también el libro de Lisbona sobre el mundo judío y España, y en concreto también el que publicó sobre los diplomáticos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero yo me voy a remontar más atrás, es decir, a unos años en los cuales el propio Cansinos todavía no había ahondado en esas raíces judías suyas, ¿no? Y no había participado todavía en las campañas de Pulido y compañía en los años 20, en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Para mí Cansinos pues es una figura como familiar, de alguna manera, y lo sabe bien Rafael, porque hace poco me prestaba para una exposición unas cartas dirigidas por un tío abuelo mío que fue ultraísta, ¿no? Que fue Evaristo Correa Calderón, que los más antiguos del lugar pues hemos estudiado en el bachillerato su manual con Lázaro Carretero, el Correa Lázaro. Y en esos años, pues en los años 18 al 24 más o menos, pues ese tío abuelo mío, tío de mi padre, pues fue cansiniano y vivió este mismo Madrid donde nos encontramos. Es bonito que este acto se celebre en el corazón mismo del Madrid de Cansinos. La tertulia del Colonial estaba en la Puerta del Sol. La vivienda de entonces de Cansinos estaba en la calle de la Morería. Entre medias estaba la calle Mayor, y esta calle Mayor era la correspondencia de España estaba también por aquí. Sí. Entonces, esta es la geografía de Cansinos, este es el recorrido que todos ellos hacen. Hay textos en concreto de ese familiar mío, de ese tío abuelo, en el que cuenta que él pertenecía a esa cohorte de discípulos entusiastas que lo acompañaban desde la Puerta del Sol hasta la Morería, y que se entretenían en el camino, y es ese Madrid nocturno, con sombras, con personajes de todo tipo, con el mundo de la droga, con el mundo de la prostitución. Todo eso está en ese recorrido, y de todo eso sale en todas las obras de Cansinos que tienen que ver con este mundo. Los propios poemas, porque Cansinos fue principalmente un prosista, pero como Juan Las, es decir, Juan cansado de su nombre, sería un poco Juan Ramoniano eso, Juan Las, la lasitud,
un adjetivo francés, la de la vida, cansado de la vida. Bueno, pues Juan Las, en sus poemas, nos hace un cuadro muy vivo del mundo de las glorietas, de los pasadizos, de los callejones, de ese Madrid que luego Alfonso, el fotógrafo, fotografiaría también entre sombras en los años 40 precisamente. Entonces, bueno, ese es el mundo en el que nos encontramos en esa geografía. Cansinos en esos años se convierte en un disidente de la primera tertulia vanguardista, que es la tertulia del Pombo, también en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, en el año 15, en la calle Carretas, en un lugar que ahora ya no existe, los cafés han desaparecido casi todos de la geografía madrileña, pues en ese lugar se funda la tertulia de Pombo y él es uno de los firmantes. Cuando publicamos la proclama de Pombo, fue Rafael, que era entonces muy joven. Cuando nos conocimos éramos los dos muy jóvenes, pero él todavía más insultantemente joven, pues me prestó precisamente la proclama de Pombo para facsimilarla en la revista Poesía y estaba entre los firmantes Cansinos. Luego se pelearon a muerte, se disputaron los mismos discípulos de alguna manera, Guillermo de Torre, Pedro Garfias, Eugenio Montes, Gerardo Diego, todos los que andaban en una tertulia estaban también en la otra. Ramón los consideraba a todos unos advenedizos y Cansinos pues fue el que impulsó, digamos, el ultraísmo. El ultraísmo fue un movimiento muy efímero, pero que trajo muchísimas cosas a la literatura española, que trajo la modernidad bajo forma de los sismos franceses, italianos y alemanes. Por supuesto, Ramón lo había hecho ya también un poco antes, puesto que venía siempre de París con novedades cubistas y futuristas, había traducido a Marinetti, pero el que realmente articuló de verdad una modernidad como tal, con sus manifiestos y con sus revistas, fue Cansinos, con su discípulo después también peleado, en esa época todos se peleaban entre sí en un momento determinado, fue Cansinos con su discípulo Guillermo de Torre y con Huidobro como profeta, que también se acabaron peleando todos. En fin, todos estaban en ese pequeño Madrid. Huidobro vivía en la Plaza de Oriente, hay una placa allí. Borges se instaló en un hotel que también hay una placa en la calle de Alcalá, casi esquina Sol. Pombo estaba en Carretas, el Colonial estaba en la propia plaza. Cansinos, que no tiene placa, por cierto, que es bastante tremendo, pero no tiene placa, pues no la tiene ni allí ni en Menéndez Pelayo. Pero Cansinos vivía en la Morería. En fin, esta es la geografía en cuestión. En esa geografía, Cansinos va a ser el profeta, el que todos le quieren tener, digamos, de guía, el que van a buscarle cuando hay disputas sobre quién es el primero, quién es el siguiente, cuál es el papel de Huidobro, cuál es el papel de Reverdí, en fin, toda la correspondencia. El archivo Cansinos que yo presido, este arca de Noé, es un pozo sin fondo. Poco a poco, y ya hay a una mesa allí de publicaciones, poco a poco se van acumulando novedades, pero lo que queda por publicar es impresionante. Queda por publicar toda la correspondencia de tema hebraico, queda por publicar prácticamente toda la correspondencia de tema ultraísta, autor por autor. Tienes todas las polémicas habidas y por haber, tienes todas las personalidades, incluidas algunas que rompieron tan abruptamente con él y él con ellos, como la de antes mencionado González Ruano, ¿no? Todo eso está allí. Las de Borges, que las publiqué, las de muchísimos latinoamericanos, las de sefarditas de todo, de Oriente y Occidente, de Gibraltar, de Marruecos, de Turquía, etcétera, etcétera. Cansinos rompe con todo eso en el año 21. Cansinos no se mueve de Madrid, es un viajero inmóvil, ha hecho el viaje Sevilla-Madrid, no ha vuelto a Sevilla, no ha ido a ningún sitio, no ha cruzado el Atlántico, le pasa lo mismo que a Valdeguir Arbó, no cruzaron nunca el Atlántico y sin embargo se sabía al dedillo. Tú lees los textos suyos en verde y dorado en las letras americanas, publicado en Aguilar, por cierto, en la posguerra, y parece que ha estado en Buenos Aires, parece que conoce cada barrio, parece que cada barrio
distingue el acento del barrio y sin embargo nunca estuvo. Todo fue por los libros, todo fue por las revistas, todo fue por la correspondencia. No había internet, evidentemente. Todo eso está por mirar. A mí, de la novela del ultraísmo, me interesa especialmente la segunda parte, que es como las vidas desastrosas de los ultraístas después del ultraísmo, las vidas desastrosas y desastradas. Es decir, yo publiqué en tiempos un artículo que era eso, la novela del ultraísmo después del ultra. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué Pedro Garfias acaba perdido por unas provincias andaluzas? ¿Por qué los hermanos Reyo, uno muere y el otro reaparece como exiliado en México? ¿Por qué Larrea tiene todo un itinerario ya fuera de cualquier movimiento, cercano a Diego, metido en Perú, siendo el creador de alguna manera del Museo de América con sus expolios en Perú, que ahora serán difíciles de explicar si se quiere de verdad hacer esa descolonización de la que se habla, pues acabará saliendo Larrea por ahí de por medio. Todo esto, o sea, es una novela, la novela de mi preferido de todos los poetas ultraístas, que es Rafael Lasso de la Vega, el Marqués de Villanova, falso marqués, marqués full, que se inventa su biografía, que se reinventa su obra, las dedicatorias, dedica poemas a gente a la que no conoció en la época en la que las fecha, ¿no? Todo eso es bastante interesante. En el caso de Cansinos, él va a apoyar al naciente 27, en sus críticas va a fijarse en libros de Guillén y de otros, va a interesarse por la novela social, se va a interesar por Arconada, que le hace una preciosa entrevista, se va a interesar por Ramón J. Sender, al cual dedica un folleto, se va a interesar por gentes que van a tener vidas muy tremendas, algunos de ellos futuros fusilados, va a tener un ambiente de ese tipo. Llega la guerra civil le ofrecen altavoz del frente y lo que quiere, y él no quiere. Él se dedica a encerrarse, a escribir sus traducciones, a hacer sus observaciones, que están todas pendientes, están todas inéditas. Ese diario será lo último que se publique seguramente, porque es lo más complicado, porque precisamente por ocultarse de los censores o de los comités que pudieran pasar por su casa, una parte está escrita en árabe, otra parte está escrita en hebreo, otra parte está escrita en alemán, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, hay que meter un equipo de trabajo a hacerlo. Yo creo que es muy buena la idea que ha tenido Rafael de empezar de repente en el año 43, ahora viene el 44, el 45, vamos a ir viendo cómo crece este asunto. Ha despertado un interés inmenso. Yo creo que ahora mismo los artículos que han ido saliendo a partir de los 2 tomos ya publicados han sido todos muy interesantes, han demostrado que precisamente ese lado documento que decía mi predecesor en el uso de la palabra, la gente lo ve muy claro. Andrés Trapiello en concreto decía en un artículo que nadie ha reflejado el Madrid de la posguerra como lo ha reflejado Cansinos, y eso que hay muchos precedentes, es decir, que es el Madrid de Juan Eduardo Zúñiga, un vencido, que es extraordinaria su manera de contarlo. Hay el Madrid de Cela, que es un vencedor, pero también es extraordinario su manera de contarlo en La Colmena. Hay el Madrid de Juan Benet, Otoño en Madrid hacia 1950, excelente. Hay películas que dan muy bien el tono, como la de Garci, del Tío Vivo madrileño, etcétera, etcétera. Luis Martín Santos, más allá, pero hay muchísimas, hay diarios que se refleja muy bien ese Madrid, en concreto las memorias de Charles de Villiers, un inglés que andaba por aquí, el diario de Subirón, que se está publicando ahora, desde Cultura Hispánica, también es muy importante en algunos aspectos, las memorias, el diario de Ruano, persona muy complicada, pero diario donde hay muchos supervivientes del ultraísmo también, visto por él, Jaime Ibarra y muchos otros personajes salen allí. Las memorias de Francisco Nieva, que yo durante mucho tiempo me dio pereza leerlas y son buenísimas y describen exactamente este mismo ambiente. Me recuerda mucho el ambiente que está en los diarios, estos 2 tomos publicados ahora, me recuerda mucho a las memorias de Nieva, y me recuerda también mucho otro gran diario que es el de Carlos Mundo de Ori. Carlos Mundo de Ori también describe muy bien. Yo soy un apasionado de los diarios, o sea, me acuerdo que
Julio Ramón Ribeiro, el peruano, coleccionaba diarios aunque fuera de un cartero o de un peluquero, que si le daba igual, cualquier diario era alimento para él. Pues para alguien que quiere saber qué pasa en ese Madrid de esos años, estos diarios son únicos. ¿Qué es lo que hay en ellos? Pues hay el Retiro, Méndez Pelayo, donde está viviendo, el Retiro, los jardineros, los malos humores de los jardineros, los militares, sus ascensos, la vida de las familias, la vida familiar del propio Cansinos, que es muy complicada, sus amores, sus novias, sus escapadas hacia la Gran Vía como arteria luminosa, el cine, sus escapadas, su vuelta nostálgica hacia el lado del viaducto, sus tertulias cutres, sus figurones, Emilio Carrere, Federico Carlos Sainz de Robles, Manuel Machado pegando un viraje político, hay los espías, las militancias. Zúñiga era comunista, por ejemplo. Aquí hay algunos comunistas. Estuvimos en la preparación hablando de... Había una cosa que podía parecer que había un delator, al final no era un delator. En fin, por suerte lo repescamos, porque no era un delator, era alguien que hacía comisiones, ¿no? Era, no sé, bueno, en fin, los rumores, la rumorología, la confianza en los aliados, la desconfianza, los espías dobles, los agentes dobles, los que trabajan para los alemanes pero a partir de un cierto momento trabajan para el Intelligence Service, las embajadas, la propaganda de las embajadas. Sabemos la embajada americana, el papel que tuvo, donde había una célula comunista en la embajada americana. Sabemos Embassy, sabemos la gran actividad de los ingleses de propaganda con alguien como Walter Starkey, por ejemplo. Y todo eso está aquí en muchos vencidos de la vida, muchos personajes que reaparecen de repente. Fulanito, está vivo Mario Arnold, no está todavía aquí, pero en el siguiente tomo me parece que me pasaste precisamente una carta bastante valiente de mi tío abuelo, que era un hombre del régimen, pero que le mandaba una carta de una admiración absoluta desde Salamanca a su viejo maestro, que me dejó bastante sorprendido, para bien, o sea, decir, porque no sabía cómo sería el tono de esa carta, y ese tono era pues de alguien que se atrevía a reconocer la valía de alguien que estaba proscrito, ¿no? Digamos. Yo creo que este es un diario que está lleno de recovecos donde todavía queda mucho por poner la lupa, y a medida que vayan saliendo más tomos, y ya no digamos cuando salga el de la guerra, ¿no? Y terminaré subrayando el interés que tiene la lupa sobre un tema como el de Aguilar, o en general el mundo editorial. Esas mujeres, no solo mujeres, y hombres también, judíos, comunistas también algunos, o judíos y comunistas a la vez. Yo uno de los personajes tutelares de mi infancia fue una persona que trabajaba en Aguilar y en Ibis, la casa, el laboratorio Ibis, donde también trabajaba con él Faustino Cordón, que era también un comunista que estaba emboscado, digamos, en aquel Madrid. Ibis, Aguilar, esas mujeres, esas traductoras, esos personajes. Germán Bleiber, por ejemplo, que es un escritor judío que luego acabaría en Revista de Occidente, que también será un lugar muy especial. Es decir, la complejidad de esos años, yo creo que este diario nos la da a ver, y la capacidad de observación que tiene Cansinos y la capacidad de lirismo que tiene Cansinos, de ser capaz de fijar un atardecer en la Gran Vía, unas nubes que pasan sobre el viaducto, una cuerda de presos, una familia que está luchando por la vida, por un salario, los chanchullos, las combinaciones, las conspiraciones generales. Se dice que fulanito, se dice que han detenido al administrador de la Riva. En fin, lo dejo aquí, pero en cualquier caso os recomiendo a los que no lo hayáis leído que os precipitéis a leerlo, porque como todos los que hasta ahora lo han leído y que ya están, de hecho, aprovechándose de alguna manera de todo esto para conocer mejor esta época, pues todo el mundo está muy fascinado. Muchas gracias.
Bueno, yo soy muy cuco, no tengo reloj, pero creo que tenemos unos minutos, ¿no, Esther? Para un par de preguntas al menos. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo. Jacobo Israel. Rosa. Perdón, es que tiene que grabarse y hace falta que los que intervengan del público tienen que tener micrófono. ¿Quién quiere preguntar? Jacobo Israel. Bueno, me ha parecido magnífica la presentación. Los dos tomos he tenido el gusto de leerlos ya. Es decir, te ha hecho falta, Juan Manuel, otra cosa nostálgica, la visita a los cementerios. Una visita a los cementerios que hay en el diario del 43, que para mí es muy interesante. Y una observación, las es cansinos. Es la traducción de cansinos, no de cansado. El las ese viene de cansinos. Cansinos es lo mismo que cansado. Y entonces yo estoy convencido que es una traducción francesa de su apellido. Siempre lo estuve pensando. Es decir, pero... Tengo que también, sí. No, es una observación interesante. Yo, como soy francés a medias, pues, y ¿no? La. No, pero el as es cansado. Es cansado, sí, es cansado de la vida, digamos, ¿no? La lasitud. Su cansinos también es cansado. Sí, pues bueno, voy a tomar buena nota. Tenemos una historia pendiente de sacar, que son los poemas del viaducto, se va a llamar, un tomo que iba a salir en un sitio, pero va a salir en la fundación, y hacía la teoría, la que siempre he hecho, que era más bien la francesa, pero si tienes razón, vamos, es decir, que me parece que tienes razón. O sea, que gracias. Y en cuanto a el primer interviniente, creo que, Castaño, creo que hay una cosa en las conversiones que hay que tener en cuenta en gran parte. Muchas de estas conversiones se hicieron en el primer momento en que no podía haber ni casados, ni casamientos, ni nacimientos sin bautismo. Quiero decir que muchos de ellos eran niños a los que se tenía que bautizar para poder tener existencia legal. Hubo un periodo que fue del 39, desde que empezó el régimen, hasta el 40 bien avanzado, en que no había nada para los no católicos. Y esto generó un gran número de conversiones en el país. Pero muchas de estas conversiones, yo conozco a varios, son conversiones que luego no fueron tales, que luego volvieron a la religión judía y nadie les molestó, es decir, entre ellos algún publicista muy conocido, vamos. Yo creo que en el tema del franquismo hay que verlo, y sobre todo el franquismo de la guerra mundial, del periodo de la guerra mundial, hay que verlo en tres etapas. El primero es pronazi, pero no lo suficientemente pronazi como para romper las relaciones con los Estados Unidos o con Inglaterra. Esto hay que tenerlo en cuenta. El segundo es a partir de la entrada de los americanos en el diciembre del 42 en Marruecos, que ya el protectorado tiene una frontera con los Estados Unidos, es decir, tiene una frontera con los aliados. Y el tercero es ya cuando aparece ya al final del 43, cuando se ve claramente que la pérdida de esto. Y Franco ahí se mueve se va adaptando. Por eso no me extraña nada que el boceto del 47-48, de la historia de salvación de los judíos, se vaya haciendo simultáneamente al cambio de opinión y al cambio de la propia guerra, ¿no? Yo creo que Cansinos mismo se fija mucho en artículos de prensa, ¿no?, que salen, y concretamente yo creo que Cansinos tiene más o menos identificados a quienes son el sector duro, digamos, tipo los Juan Puyol, los Víctor de la Serna. A esos en concreto les tiene
muy marcados, o sea, viendo, y ve que hay otras gentes que tienen otras posturas, las de cantera que tú decías, ¿no? Yo solo quería añadir una cosa que no sé si, vamos, he hablado de la poesía que hay de Madrid en el libro, en los 2 tomos, pero a mí me impresiona mucho que Cansinos, que es un prosista, sin embargo, aquí tiene momentos de auténtico poeta, a veces simplemente con decir veo un atardecer y este atardecer me lleva hacia la llanura, tal. O, por ejemplo, los sonidos que hay cuando él está en el retiro y oye una sala de fiestas en el fondo, para mí es la música un poco de este libro. Ese sonido de alguien que no está participando en la fiesta, pero que ve que ahí sigue la fiesta y que forma parte de un Madrid pues, donde tiene nostalgias, esperanzas e instantes de felicidad también, ¿no? Los hay. Otra preguntita más. No, solo ya Jacobo se ha adelantado. En el caso de Barcelona, efectivamente existía esta situación, que cambia por documentación que yo he visto por la presión de la Church of England, porque como tú bien has dicho, era solo para católicos los que podían inscribir. Entonces los protestantes, básicamente en ese momento la Iglesia de Inglaterra, que tenía aquí una presencia importante, además de los luteranos también, que los luteranos eran fundamentalmente alemanes y por tanto del aliado de Franco, las protestas de estas 2 iglesias es la que hace cambiar un poco la normativa, y a partir del 40-41 es cuando ya dejan inscribir sin ser católico. Entonces muchos de estos conversos del 40-41 son cargos importantísimos en la Comunidad de Barcelona. El jefe de la Santa Cofradía de los Entierros, de la Hebra Kadisha, fue converso y volvió. Y de hecho había un procedimiento de pedir disculpas, un procedimiento articulado dentro de la Comunidad de Barcelona para los que volvían a la fe judía. Bueno, muchas gracias. Siento que sea tan corto el tiempo para las intervenciones del público. Han intervenido, curiosamente, 2 expresidentes de la comunidad judía de Madrid, pero ha sido pura casualidad, o sea, no ha habido ningún favoritismo. Muchas gracias, muchas gracias.